Vamos. ¿Cómo tiene que pensar? ¿No? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, sí, sí. Decile por favor al señor que se vaya acomodando. Sí, por favor. Por favor, por favor. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes. Antes que Francisco dice, comienza a desarrollar el temazo de hoy, el Gran Iguazú, la mayor área protegida de la Mata Atlántica, ¿no? Eso va a ser lo que Francisco hoy nos va a contar. Recién me decían que por favor comentemos lo que tenemos en los próximos miércoles. El 9 es feriado, por supuesto. Y esperemos estar mirando. Y antes que nada, si uno se olvida a veces, saludamos a toda la gente que nos está viendo desde el interior, que ya se está transmitiendo, ¿no? Ahí me dicen que sí, así que buenas tardes a todos. El 9 de julio feriado. Después, el 16, en el marco de una salida que se hizo con, creo, Diego Monteleone, no sé si estuvo también Julián Hernández, a Chancaní. Claro. Un viaje a la provincia de Córdoba. Miguel Vean va a presentar aves de la Reserva Provincial Chancaní, ahí en el Chaco cordobés. Por algunas cosas. Sí. Claudia Mora y Víctor de Mauro para el día 23 de julio van a mostrar todo un compilado sobre Patagonia. Y después, el último miércoles de julio, seguramente, el último miércoles de julio, el 30, nos vamos a juntar. Se va a hacer una reunión de socios en el interior de la provincia de Córdoba, pero acá también nos vamos a juntar en la sede para festejar el cumpleaños, un año más de la asociación, que es siempre el cumpleaños en el mes de julio, ¿verdad? Así que eso es lo que viene los próximos miércoles. Sí, la idea sería traer algo como para charlar, planear salidas, viajes y tomar algo y brindar. Entonces, abre de Chancaní el miércoles 16 y Patagonia para el 23. Y mañana hay una actividad muy interesante. En los jueves, que siempre se dan charlas sobre temas de conservación, Natalia Cosa y Laura Pasola van a venir a dar una charla sobre la biología reproductiva y conservación de los cauquenes. Así que es un tema muy interesante, más teniendo en cuenta la problemática de estas especies, sobre todo específicamente del cauquén colorado. Así que mañana, eso es mañana a partir de las 19. Los que no puedan venir igual lo transmitimos. Exactamente, como dice Francisco, eso sale también transmitido igual que esta reunión, ¿verdad? Así que bueno, fantástico. Francisco, bueno, gracias por venir y bueno, comenzamos. Voy a apagar la luz. Yo les aclaro que esto es un 2 en 1, porque por un lado tenemos una charla de conservación, la conservación de nuestro pedazo de la Mata Atlántica, y además, por otro lado, porque no vamos a hacer algo sin ver especies animales, entonces un pequeño sobrevuelo o recorrida de lo que es la vida animal en la selva. Entonces, como es mucha cosa, recurro a mis notitas. Siempre Roberto Buller me reta por la falta de espontaneidad al hacerlo así, pero mi propósito es que después no me acuerde, no dije esto, no dije lo otro. Yo he bautizado a esta región el Gran Iguazú, no por el espectáculo grandioso de las cataratas,
ni siquiera por la extraordinaria biodiversidad de esta selva, sino por la magnitud del área que vamos a tratar. Algo así como en Estados Unidos hablan del Greater Yellowstone, que incluye el Parque Nacional Yellowstone, pero todas las áreas protegidas de alrededor. De una manera más local también tenemos el Gran Buenos Aires, pero es otro concepto. Vamos a comenzar con la mata atlántica, vamos a considerar en primer lugar la mata atlántica o bosque atlántico brasileño. En el pasado había una extensa pluriselva de 1 millón de kilómetros cuadrados que se extendía desde el este de Brasil, por todo el este de Brasil, desde el rincón noreste en Río Grande do Norte hasta el extremo sur en Río Grande do Sul, y que también abarcaba parte del este de Paraguay y Misiones. Las pluriselvas se desarrollan en sitios donde haya alta temperatura y precipitación, pero donde además no exista estación seca. Hay dos grandes masas de pluriselva en Sudamérica, ambas con una temperatura, con una precipitación elevada y similar, pero que tienen grandes diferencias. La selva amazónica se ubica sobre llanuras y la mata atlántica sobre terrenos elevados. En la selva amazónica la temperatura es muy uniforme, la media anual entre 26 a 27 grados, mientras que en la mata atlántica entre 14 y 21 grados, una oscilación mucho mayor. Y las temperaturas absolutas en el Amazonas apenas entre 39 la máxima, 22 la mínima, pero en la Atlántica 35 la máxima, 1 grado la mínima. Y también esto determina el régimen de la distribución de los tipos de vegetación. En el Amazonas dependen del régimen de inundación y en la mata atlántica de la topografía. Porque la mata atlántica cubría la cordillera oriental de Brasil, la Serra do Mar y la Mantequeira y su entorno. Así como se puede ver en este corte, está la planicie costera desde la derecha, la Serra do Mar, las escarpas a continuación y finalmente comienzan las mesetas. Hay especies cuya distribución abarca tanto la selva amazónica como la selva atlántica. Este es el caso del boyero de rabadilla roja, oficialmente boyero cacique, pero cacique son todos los boyeros, es un mal nombre. Ven que... ¿Cómo? Qué buena guía esa. Veo que tenemos fuentes parecidas. El boyero de rabadilla roja es una de las aves estrellas de nuestra selva misionera, porque a sus voces y coloración llamativas se agregan sus hábitos coloniales con nidos colgantes y buscan la cercanía del hombre para protección de predadores. Pero la mata atlántica está llena de endemismos, es decir, hay especies que están en esta pluriselva, pero no en la amazónica, ni tampoco en las nuboselvas, las selvas que cubren las vertientes orientales de los Andes. Y la mayoría de las especies que nosotros consideramos particulares de la selva misionera son en realidad endemismos de la mata atlántica. Y la yacutinga, por ejemplo, una pava de monte que hoy en día es avistada con frecuencia en Iguazú, pero que en realidad en su distribución está muy amenazada, es escasa, sobre todo porque es considerada por los lugareños carne de monte.
Y es una de las pavas de monte más espectaculares, por supuesto. El urú, que es en realidad una codorniz del Nuevo Mundo, y suele andar en bandadas recorriendo el suelo. Hay varias especies de género Odontophorus, pero este urú es exclusivo de la Mata Atlántica y por ello también de Misiones. También ocurre con el lechuzón mocho chico, que es la versión atlántica de estos grandes lechuzones selváticos sudamericanos, los lechuzones mochos o lechuzones de anteojos. Y el chico, es exclusivo de la Mata Atlántica. También varios picaflores exclusivos, son varias las especies endémicas de trogílidos en esta región. Este es el picaflor de corona violácea, pero se caracteriza por tener una cola ahorquillada, porque al abrir las rectrices de este modo se pierde la relación del largo de las plumas extremas. También es curioso el picaflor negro, de una coloración no común en los picaflores. El yerubá pertenece a la familia Momotidae, que es una exclusividad neotropical. Suele estar solitario o en pareja y permanece largos tiempos inmóvil. Se alimenta de insectos y otros pequeños animales, pero también de frutas. Hay varios tucanes, pero el tucán de pico verde, aunque en realidad existen otros tucanes de pico verde, el Rapastos sulfuratus, mucho más conspicuo el amarillo y el rojo, pero oficialmente es un tucán de pico verde. Este es exclusivo de la Mata Atlántica. Hay carpinteros espectaculares, como este carpintero de copete amarillo. Se reconoce que este individuo es un macho por la mancha roja en el malar. Y es un carpintero totalmente atípico. Uno espera ver un copete rojo, pero estas cabezas amarillas son bastante sorprendentes, y sobre todo con un penacho tan marcado. Rivaliza en interés el carpintero arcoíris del género Melanerpes. Es muy bonito. Lo que estamos viendo es nuevamente un macho. Pero tenemos otros carpinteros grandes, los carpinteros que merecen el nombre de reales, es decir, los del género Campesillus y Biococcus, que tienen grandes crestas, generalmente rojas. Este es el carpintero gigante, carpintero grande, quiero decir, que es el más grande de todos los carpinteros en Misiones. El ejemplar que se ve aquí es una hembra. El macho no tiene esa comisura blanca en la boca. De los paseriformes endémicos, quizás el más atractivo, el más notable, sea el Zairá arcoíris, donde estos colores metalizados tan variados pertenecen a los machos. Estamos viendo dos machos. No solo aves, la yarará cusú es la más bonita de las yararaes,
y probablemente el ofidio más temido en Misiones. Es más grande que las yararás comunes. Tiene reputación de mal humor. De 21 especies de primates que existen en la Mata Atlántica, 17 son endémicas. Y este es el caso de nuestro mono caí o capuchino negro, Zapallus nigritus, que tiene una coloración bastante oscura. Este es un macho haciendo un display agresivo, pero con otro individuo de la tropa se ve el contraste entre estos capuchinos negros y los capuchinos de Azara, los cayíes del Pantanal y de las yungas nuestras, que como pueden ver tienen una coloración mucho más clara que los de la selva misionera y Mata Atlántica. Pero la Mata Atlántica posee además 2.121 especies de mariposas, 2/3 del total de las mariposas de Brasil. Y de ellas, 913 son endémicas. Durante el periodo Pleistoceno, Brasil, como el resto del mundo, sufrieron grandes fluctuaciones climáticas asociadas a las glaciaciones, es decir, a los avances y retrocesos de las masas glaciales. Sus paisajes entonces cambiaron varias veces con alternancia de largos periodos de sequía y de humedad. En los periodos lluviosos, los bosques se extendían y las selvas retrocedían. Los bosques solo sobrevivieron en los sitios más húmedos, en los más altos, como islas en la sabana que los iba reemplazando. La fauna adaptada al medio selvático se refugió en esas islas que mantenían un clima fresco y húmedo. En esos refugios pleistocénicos, la aislación geográfica y la endogamia resultante hicieron que poblaciones animales se diferenciaran de otras de su tronco en común. Es decir, en la aislación se fueron convirtiendo en nuevas especies. Pero con el regreso de las lluvias, los bosques recuperaron su continuidad anterior, pero algunas de las nuevas especies ya no se hibridizaron con sus congéneres anteriores. El caso más evidente se da en vertebrados, se da en los monos calitríceos, en los titíes. Existen en la Mata Atlántica varias especies muy similares entre sí, que muestran un claro linaje en común, con distribuciones muy limitadas. Hay una especie que la distribución tiene nada más que 40.000 hectáreas. Digamos una gran estancia del norte. Este tití de penachos negros difiere solamente en pelaje del tití de Geoffroy, que tiene una distribución mucho más reducida, y ambos pertenecen al género Calitrix. Pero hay un género, el Leontopithecus, de los titíes leoncitos, que es exclusivo de la Mata Atlántica y tiene 4 especies que solo difieren en su coloración. Este es el tití dorado y este otro, el de cabeza dorada. Y existen 2 más. Las 4 especies endémicas de la Mata Atlántica de distintos sectores de la Mata Atlántica. La Mata Atlántica. Al observar el mapa de ecorregiones de Brasil, se nota
que tanto la selva misionera como la atlántica se dividen en varias subregiones. La amazónica, esas zonas verde oscuras y verdes claras. En cambio, en la mata atlántica tenemos con verde oscuro la selva ombrófila densa, que es siempre verde y que ocupa las partes altas cordilleranas. La selva estacional interior, que es el verde un poco más claro, es semidecidua y tiene tanto árboles siempre verdes como deciduos. Y por el sur, la selva mixta con pinares de araucaria, por supuesto. Esto es la porción austral. Como pueden ver, Misiones está ubicada tocando o forma parte de la selva interior y también ingresiones de los pinares. Así, pero la mata atlántica fue impactada por el hombre europeo desde el 1500, porque fue la primera zona de contacto con los colonizadores portugueses y sufrió entonces desde muy temprano la sobreexplotación de los bosques y la deforestación para hacer lugar para pasturas, para cultivos agrícolas y forestales y para las urbanizaciones. La pérdida gradual se tornó en severa hacia mediados del siglo pasado. Hay que tener en cuenta que este es el gran centro de desarrollo agrícola e industrial del Brasil. Aquí están las principales ciudades como São Paulo y Río. Así que hay unas 60 millones de personas viviendo en lo que antes era la mata atlántica brasileña. Aquí ustedes pueden ver que lo que sobrevive son esas partes más oscuras. Apenas entre el 1 y el 5% de la mata original. Y dentro de la zona delineada, que era la original de la mata atlántica, esos puntitos verdes, esas hilitas verdes, es lo que sobrevive hoy en día en Brasil. En Paraguay el panorama no es mejor. Ustedes pueden ver acá lo que queda y en realidad hay solo 3 manchones de áreas protegidas que serían bloques razonables de mata atlántica. Sí. Estaba haciendo un comentario, Alejandro Ronchetti, justamente de algo que escribió Claudio Bertonazzi, ¿no?, en Facebook. Con respecto al tema de la soja, Ricardo. Sí. ¿Qué es lo que salió publicado? Sí, se anuncia un aumento de la frontera agropecuaria en 200 millones de hectáreas. Eso significa matar todo lo que hay ahí para plantar sobre todo soja. Me pareció que era bueno por lo menos comentarlo. Sí, Ahí donde... En la Argentina, no sé, no dice, el lugar exacto no sé, pero... Lo estaban comentando porque, bueno, Claudio Bertonazzi estaba difundiendo digamos, esas noticias. Lo que no sé si hay 200 millones de hectáreas como para meter más soja aparte de la que ya hay. Sí, tengo fuertes dudas. Las selvas de Misiones, que llamamos nuestra selva paranaense, constituyen entonces la porción más austral de la mata atlántica y queda encuadrada en la selva estacional interior y con ingresiones, sobre todo en el este misionero, de la selva mixta con pinares.
Pero la Argentina también sufrió los efectos de esta extinción y hemos perdido la extensión de nuestra selva paranaense era de unos 3 millones de hectáreas. En este momento queda 1 millón solamente y en general fragmentado. Y en un periodo, encuentro el dato, entre 1965 y 1985 se perdió medio millón. Y hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos algunas especies que son particulares del extremo sur de la mata atlántica. O sea que esta caquita de cabeza roja, por ejemplo, no se encuentra en las partes centro y norte de la mata atlántica. Lo mismo pasa con el picaflor escamado y también con nuestra corzuela enana. Ese debe ser el Pinus elioti, ¿no? Ese es el Pinus elioti. Exactamente. Por fortuna, a principios del siglo XX, las cataratas del Iguazú atrajeron la atención de las autoridades nacionales. En 1902 le encargaron a Charles Taís, el célebre paisajista que tanto hizo en Buenos Aires y que mereció el nombre de jardinero mayor de Buenos Aires, fue comisionado por el gobierno del territorio de Misiones y por el Ministerio del Interior para proyectar obras de acceso a los altos y para asegurar condiciones confortables para los turistas. Eligió la ubicación del hotel, diseñó pasarelas, diseñó caminos y senderos paisajísticos con grandes curvaturas. Este es su plano. Pero en 1912 presentó un proyecto de parque reserva Iguazú al Ministerio de Agricultura. Y esta idea se concretó eventualmente. Se promulgó la ley de compra de las tierras y en 1936 finalmente se creó el Parque Nacional Iguazú con 55.000 hectáreas, aunque hoy en día aparecen cifras confusas, hay otras cifras de 67.000 hectáreas. En 1979, aun cuando el parque todavía continuaba estando rodeado por tierras bastante naturales, se vislumbraba ya que podría convertirse en una isla de naturaleza, en un universo, un entorno totalmente antropizado, como los que vemos acá. La joven Fundación Vida Silvestre Argentina, en su momento, propuso en su estrategia de áreas naturales la ampliación del Parque Nacional Iguazú, obviamente de extensión insuficiente. Por de pronto, es insuficiente, 60.000 hectáreas son insuficientes para conservar a un superpredador como el jaguareté, con grandes requerimientos de espacio, probablemente varios miles de hectáreas por individuo. También la arpía tiene baja densidad poblacional y grandes demandas territoriales. Se la encuentra de tanto en tanto en el entorno del Parque Iguazú. Hay algunos registros de nidos,
Pero obviamente si el hábitat se restringiera a esas 60.000 hectáreas, no habría posibilidad de conservarla. En general, la presencia de las grandes águilas crestadas es uno de los mejores indicios del buen estado de conservación de las selvas. La regla de oro en la pluriselva es la gran diversidad de especies, pero al mismo tiempo la existencia de pocos individuos por hectárea de cada una de las especies, lo cual se da también en el caso de las especies arbóreas. Por lo que para tener poblaciones de tamaño suficiente para garantizar la sustentabilidad genética, se requiere un gran espacio protegido. Sobre todo, en el caso de grandes herbívoros, como el tapir. ¿Eh? Bueno, aquí se me están adelantando las especies y ya hay especies que han desaparecido de nuestra selva paranaense, como es el caso del lobito gargantilla, cuyo último ejemplar fue avistado en 1986. Es decir, el último avistaje del lobito de río tuvo lugar en 1986. Por fortuna, Brasil también estableció su propio parque de Iguazú con 140.000 a 170.000 hectáreas que se complementa con el parque argentino. Notarán, sin embargo, un pequeño problema. Hay una cuasi discontinuidad entre dos grandes masas provocada por una península de Andresito, de la cual vamos a hablar más adelante. En 1984 se reforzó la protección legal de ambos parques con su incorporación como sitios del patrimonio mundial. Yo tengo el honor de haber sido el que inició la gestión persuadiendo a la Cancillería, que en ese momento había aflojado ya su reticencia porque existía temor de comprometerse a algo así, pensando en posible necesidad de aprovechamiento hidroeléctrico. Pero, por suerte, para el 84 ya esto formaba parte del patrimonio mundial, que es una categoría que compromete más a los gobiernos. Y así tenemos un área de conservación in situ transfronteriza. A principios de los 80 se produjeron avances del proyecto de represar el arroyo Uruguay con la inundación de su cuenca, inundación de unas 8.800 hectáreas de selva prácticamente virgen. Y eso significaba un paso significativo hacia la temida insularización de Iguazú. Esta área había recibido una atención especial porque en 1948 se descubrió aquí una población de pato serrucho, una especie muy escasa en todas partes,
muy poco conocida y que motivó que el ornitólogo William Partridge presentara un proyecto, consiguiera fondos para hacer un campamento de investigación en Misiones, campamento donde participaron todos los principales investigadores del Museo de Ciencias Naturales. Aquí Partridge trabajando con sus especímenes. Partridge fue el principal estudioso de la avifauna misionera y sus colecciones ampliaron el conocimiento de las especies. Pero en esos campamentos intervenían los especialistas de las distintas disciplinas del museo. Esto fue en los años 50 a 55. Y por lo tanto, el foco de la atención de los naturalistas se dirigió hacia este Uruguay que estaba por desaparecer. Las objeciones al proyecto hidroeléctrico y los reclamos por una compensación ambiental por la Fundación Vida Silvestre y por organizaciones no gubernamentales locales lideradas por Alberto Roth, Misiones, impulsaron tal vez o probablemente hayan influido para que el gobierno misionero tomara la iniciativa de crear el Parque Provincial Uruguay. La superficie inicial de este Parque Uruguay fue ampliada en 1988 a 86.000 hectáreas, y esto sobre la base de las recomendaciones hechas por el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que había sido encomendado de hacer un nuevo relevamiento en la región. Pero, como ustedes pueden ver en este mapa, el curso del arroyo Uruguay quedaba mayormente afuera. Todo el bajo Uruguay inundado y el alto Uruguay o en su parte central sin protección. Entonces, la Fundación Vida Silvestre estuvo haciendo gestiones desde 1987 con la empresa Alto Paraná para convertir estas 3.000 y pico de hectáreas en la Reserva de Vida Silvestre Uruguay. Posteriormente, Alto Paraná también le dio categoría de reserva al tramo restante hacia el este, y recientemente se ha creado un refugio privado de vida silvestre hacia el oeste, y ustedes notarán que estas áreas protegidas abarcan ambas márgenes del Uruguay. Bueno, en Uruguay la Fundación Vida Silvestre tiene ahora un campamento, un centro de estudios científicos. Pero otro sector clave para mejorar el mosaico de área protegida es este marcado de verde, que es la Reserva Forestal San Jorge, creada en 1988 por la empresa del Grupo Pérez Compán, que era propietario de estas tierras, que fueron vendidas luego a Alto Paraná, quien mantuvo el carácter de reserva privada de estas 16.600 hectáreas y que asegura un buen flujo biológico entre el Parque Uruguay y el Parque Nacional de Iguazú.
A esto se agregó luego un nuevo lote fiscal destinado a el Parque Uruzú, que contiguo a la Reserva San Jorge. Durante mucho tiempo, los conservacionistas intentamos conseguir que tierras que pertenecían al ejército fueran traspasados al Parque Iguazú. Y estamos hablando de una extensión bastante importante. No encuentro la cifra exacta, pero son unas 18.000 hectáreas. Y, sin embargo, a posteriori, el ejército cedió una parte de sus tierras a la provincia, que creó el Parque Provincial Península, marcado con el número 7, y más recientemente se destinó en los dos sectores marcados como 3 al establecimiento de una reserva militar natural, y que están manejadas en conjunto con la Administración de Parques Nacionales. Así que aquello por lo que se había venido bregando durante mucho tiempo, finalmente llegó a concretarse. ¿Qué es el pedacito restante en el medio? El aeropuerto. Ah, Desde fines de los 80, la provincia de Misiones inició un proceso de creación de un sistema provincial de áreas protegidas que fue institucionalizado por la ley 2932 del año 92. Además de las que ya habíamos mencionado, como el Parque Uruguay, se sumaron el Parque Provincial Cameti, el Yacuí, el Forster, que tiene unas 5.000 hectáreas, y la Reserva de Uso Múltiple Basaldúa. También se creó el paisaje protegido Andrés Giay, que probablemente muchos de ustedes habrán visitado, porque allí funciona el Centro de Recuperación de Fauna Huiraoga. En Huiraoga tuve oportunidad de encontrar mis arazaríes chicos. Este es el macho y esta es la hembra. Y en 1999 se promulgó la ley 3631 del Corredor Verde. Esta ley, en 1999. Esta ley fija la política de conservación y desarrollo sustentable para todas las áreas no protegidas dentro de ese corredor. Por suerte, hoy en día se vienen sumando nuevas áreas, porque una importante adición al sistema se viene generando con la creación de varias reservas privadas. Cada vez más chacras en Misiones se vienen reconvirtiendo en reservas con el uso ecoturístico como principal propósito. Aquí se puede ver cómo algunas de estas están complementando al Parque Provincial Forster. Es decir, se está creando un corredor entre el Forster y el Parque Provincial Uruguay. Entonces, este uso turístico posiblemente sea una de las
motivaciones que puedan contribuir al perfeccionamiento de este sistema protegido. Vimos recién al Lodge Surucuá, vemos aquí el Lodge San Sebastián de la Selva, que están particularmente orientados a los observadores de pájaros, tal como muestra su gran póster ilustrativo de lo que se puede ver allí. Volviendo al corredor que vincula el Parque Provincial Fuerte con el Parque Provincial Uruguay, sobre esta fotografía aérea están marcados los terrenos de algún nuevo parque provincial, el Segismundo Welch, pero también varias de las chacras convertidas en reserva. Una de ellas es San Sebastián de la Selva. Y se puede ver cómo por este mecanismo se va perfeccionando el sistema de protección. Volvemos a la península Andresito. En el año 83, cuando estaba en la presidencia de Parques, estuve a punto de lograr el canje de esas tierras contra unas tierras bastante valiosas económicamente que Parques Nacionales tenía en el centro de Parque Iguazú. Esto, desgraciadamente, no resultó porque los tiempos fueron demasiado cortos. Pero inmediatamente después, Parques se desinteresó y el siguiente gobernador, en cambio, decidió la colonización de Andresito, y colonización implica desmonte, fundamentalmente. Sin embargo, algo de esto se puede revertir todavía. Hay una nueva área protegida provincial y refugios privados como Yacutinga, allí con el número 18, y Surucuá también está en este sector. Así que tal vez a través de esta modalidad eventualmente se pueda recuperar la península Andresito. Bueno, y aquí está finalmente el mapa completo de las áreas protegidas, y ustedes ven que todo esto, si bien la forma es un poco caprichosa y no la ideal, pero de todos modos es un gran bloque de unas 400.000 hectáreas y ciertamente la mayor área protegida de mata atlántica. El Brasil es rosado, está, ¿no? Sí, el Brasil, sí. El brasileño es rosado. ¿Por qué el lago Uruguay figura en verde? Figura en verde porque teóricamente está protegido. Es decir, es un gran lago con unas riberas de un valor relativo, pero legalmente está protegido. ¿Se suma la parte de Brasil? No, con Brasil. sí, el bloque total son 400.000 hectáreas. Y este sería el mapa de lo que yo llamo el Gran Iguazú. Bueno, llega el momento de echar un vistazo a esta selva, porque en contraste con los bosques, con los otros tipos de bosques, las selvas presentan varios estratos de vegetación que en realidad hacen que la vegetación abarca todo, desde el pico hasta las copas de los árboles más altos. Aquí ustedes pueden apreciar cómo se clasifican los estratos y pueden tener una idea de que cada estrato tiene sus moradores particulares. El más importante es el estrato del dosel, que está formado constituye en realidad una bóveda vegetal que está formada por las
copas de los árboles de 10 a 20 metros de altura, que se apretujan buscando la luz. Los árboles suelen tener troncos rectos de alrededor de 1 metro de diámetro, sin ramificaciones hasta su último tercio, y unas copas pequeñas. Por debajo de ellos hay un estrato intermedio que está formado por los ejemplares jóvenes de esas especies mayores que están a la espera de que se abra algún hueco en el dosel para impulsarse y crecer. Y también por especies de menor porte que están adaptadas a la sombra. Y entre nuestras especies ombrófilas están las matas de bambusáceas, las tacuaras de distinto tipo. Tacuapí, tacuaruzú. Lo que más llama la atención es el estrato de los emergentes, formado por árboles de gran porte, de más de 20 metros y llegando quizás hasta 40, que quedan como islas vegetales sobre el dosel. Uno de los principales emergentes es el palo rosa, como el que estamos viendo. Los emergentes son las atalayas preferidas para las águilas crestadas, desde donde observar el dosel y detectar oportunidades, pero también para los jotes, como este jote de cabeza roja. Los límites entre los distintos estratos de vegetación son imperceptibles. Primero porque se funden unos con otros, pero además porque una maraña de lianas y enredaderas entreteje todas las plantas de la selva. Y además, por si eso no alcanzara, están las epífitas que tapizan las ramas gruesas y los troncos que estén medianamente inclinados, como este caraguatá, una bromelia. Las epífitas son plantas que solo usan a los árboles como apoyo mecánico, sin tomar absolutamente nada del árbol, y sacrifican entonces el contacto con el suelo y los nutrientes por un lugar al sol. Las epífitas, es común en una rama encontrar una colección de epífitas que incluya abromelias, algunas orquídeas, algún cactus epifítico y hasta helechitos. Aquí se puede apreciar una buena ensalada de ellos. El guembé, un filodendron, empieza su vida como epífita y lanza sus raíces sujetadoras. Pero cuando esas raíces alcanzan el suelo, se entierran, tiene el beneficio de los nutrientes y entonces se convierte en una verdadera enredadera. Sus hojas vienen hasta unos 80 centímetros y es un vecindario interesante para algunas aves como el alma de gato. Pido disculpas por la actitud de mi computadora que está permanentemente llevándonos hacia atrás.
Los frutos son uno de los recursos fundamentales para los animales de la selva. Y aquí existen flores y frutos durante todo el año. Porque cada especie de árbol o arbusto tiene una temporada de floración y fructificación diferente de los demás vegetales. Y así, los mismos actores animales pueden polinizar y resembrar distintas especies vegetales en sucesión. Aquí vemos a los loros maitaca disfrutando de los frutos del palmito. Y hay un buen rango de loros, algunos mucho más pequeños como la catita enana, que se conforman con frutos de los arbustos. Para el tangará alcalde, en cambio, esta es la temporada del ambalí, de la cecropia. Lo que vemos es el macho, que es más vistoso que la hembra. Así como tenemos loros aprovechando estos recursos, por supuesto están los fruteros, no solo el tangará alcalde, sino también el frutero de Coronado. La abundancia de frutos y la diversidad de estos asegura entonces una extraordinaria diversidad de fruteros. El de presencia más notable es el frutero overo, por su abundancia, por su tamaño y por un plumaje bien llamativo. Los tucanes también son comensales habituales de los árboles que estén fructificando. Sus enormes, aunque livianos picos, les permiten alcanzar a los frutos que estén algo distantes. El tucán grande es el mayor de todos, ya vimos algunos de los otros anteriormente. El azafrán fajado es otro de los observados habitualmente. Las urracas overas también son entusiastas de los frutos, aunque son totalmente omnívoras y casi toda materia vegetal o animal les viene bien. Normalmente forman bullangueras, bandadas pequeñas, recorriendo la selva. Tal vez sea el ave más notoria de la selva misionera. Pero no solo las aves utilizan este recurso. Los frutos también convocan a algunos mamíferos, además de los monos, por supuesto, como es el caso de este murciélago de cara rayada, que es una especie de buen tamaño y totalmente frugívora. Los frutos y las semillas constituyen la dieta principal de la ardilla misionera o serelepe. Como toda ardilla, se vale de sus manos para sostener su alimento. Aunque sus miembros también sirven para otra cosa. No está alguien que tenía que estar.
Bueno, los troncos y las ramas ofrecen también otro recurso alimenticio. Hay varias aves que utilizan, que buscan a los insectos perforadores de la madera y sus larvas, o que simplemente están... Sí, acá pasaba algo. Pero existen varias especies de mamíferos arborícolas y en general comparten una característica que es la de disponer de colas prensiles. En el caso del oso melero o tamandúa, busca los insectos sociales en los árboles, nidos de termitas o de hormigas. Y en este recurso es acompañado entonces por varias aves insectívoras, los carpinteros, ya dijimos. Mostré un carpintero arcoíris, no les hice notar que esa era una hembra, las diferencias con el macho. Pero hay otro grupo que comparte varias de las características de los carpinteros, que son los dendrocoláptidos. Ellos también se desplazan a lo largo de los troncos, a veces de forma vertical, utilizando sus fuertes garras y apoyándose sobre sus colas como un trípode. El que estamos viendo es el trepador oscuro, pero los hay de distintos tamaños. Cielos, se me fue el tarefero. El picaflor copetón, pero lo curioso es lo que esta hembra de picaflor copetón está haciendo. En lugar de estar libando flores, está cazando insectos, posiblemente pequeñas arañitas, y sube y baja como si fuera un helicóptero a lo largo del tronco buscando este alimento. Bueno, no tiene la mancha roja en la cabeza que tendría el macho del arcoíris. Pues el computadora tendrá que darme algunas explicaciones. La selva ofrece también una buena variedad de flores y este es otro de los recursos que utilizan las aves en esta región. Y existen muchas especies de orquídeas que son las que tienen flores más atractivas, pero es interesante notar que solo en los trópicos las orquídeas crecen de manera epifítica y están particularmente diseñadas para atraer a sus polinizadores con fuertes fragancias en general, con un labio muy desarrollado, el pétalo inferior, que sirve como una pista de aterrizaje para los insectos. Y bueno, aquí estamos con el carpinterito de cuello canela, que notarán una diferencia con los demás carpinteros, y es que estos carpinteritos del género Picumnus
tienen una cola que no les permite ser usada como trípode, apoyarse sobre ella, como los demás carpinteros. Bueno, obviamente las flores iban a traer los picaflores con su técnica de alimentación, volando frente a la flor para libarla desde el aire, generalmente dotados de plumajes metalizados. Ahí apareció. Se movió un poquito. Está saltando Francisco de un lado a otro. Sí, está haciendo un rato. Sí, Lo mantenés atento. La vuelta. No sé. no, el tarifero es el menor de los dendrocolápticos. Francisco no está respetando la numeración que vos tenés arriba. Por eso está saltando de un lado a otro. Bueno, no importa. Yo te sigo. Bueno, seguimos entonces con los picaflores, los hay de colores metalizados, ya va a aparecer algún otro fuera de tiempo. Los ermitaños son curiosos, este es el ermitaño canela, caracterizados por un largo pico curvo, un antifaz y las plumas centrales de la cola más largas. Una caliandra, pero... Esto es para que venga a improvisar un poco. Eso, Julia. Yo sé lo que te está pasando, pero bueno, después te lo explico. Muy bien. Otro grupo de los que explotan las frutas del bosque son los pípridos, los bailarines. Aquí estamos viendo el bailarín naranja, que consumen frutos y en alguna medida insectos, pero su característica principal son sus cortejos, en los cuales varios machos se reúnen para competir en danzas y voces, y este comportamiento conocido como comportamiento de arena. El picaflor de vientre negro, otro de los muy metalizados. Que encienda la luz un poquito. No, Carlos, porque no lo voy a poder arreglar. Mejor, no lo voy a poder arreglar porque es lo que dice Silvia. No me está leyendo, no está respetando la numeración de la foto. Acá sí. Bueno, entonces, ahora bajamos al piso de la selva. Ahora. Aparece un águila. La lucecita se va apagando. El piso de la selva es recorrido habitualmente por pinámidos y urúes discretamente que buscan semillas, frutas, insectos y sus larvas. Pero no sé. Para esto suelen rascar la hojarasca y la superficie. Los frutos del pie de los árboles son también el alimento de varios mamíferos terrícolas vegetarianos. Es el caso del agutí bayo, que comparte
con las otras especies de esta forma de vida, con una forma compacta, un cuerpo fusiforme, y son aptos para la carrera en la espesura. Estos animales incluyen también las pacas, los tapires, los pecaríes y las corzuelas. De las corzuelas estamos viendo la corzuela enana, que es específica de la mata del sur de la mata atlántica. El principal armadillo local es el tatú negro, que también recorre el piso procurando insectos sociales o pequeños vertebrados y aún huevos, pero no desdeña los frutos, las semillas, las raíces. Bandas de cuatíes también deambulan por el suelo con un gracioso porte de osos y con las colas anilladas enarboladas como banderas, revisando cada hueco, cada grieta o intersticio, buscando cualquier materia comestible. Pero también suben a los árboles, porque mientras los herbívoros pueden especializarse en la vida terrícola, los omnívoros y sobre todo los carnívoros los carnívoros, como el ocelote, necesitan carne, que es una fuente de alimentos mucho más dispersa. Entonces hay que aprovechar todas las oportunidades. La humedad y la temperatura altas y constantes de esta selva son ideales para aquellas criaturas que no regulan internamente la propia temperatura y el contenido de agua. Así, los artrópodos, aquí, bueno, si no mezclo algún reptil que debería haber aparecido antes, solía ser el Tropidurus catalanensis, uno de los más comunes en la selva misionera, ahora ya es otro. Volvemos entonces, ¿qué pasaba con los artrópodos? Que aquí entonces, por estas condiciones ideales, tenían un metabolismo más rápido, completan su ciclo de vida más rápido también, tienen más generaciones en menos tiempo, desarrollan mayor tamaño y mayor diversidad. Increíble. Bueno, muchos de los artrópodos viven de las flores ofrecidas por árboles, enredaderas y epífitas. Pero de todo el mundo, bueno, las orquídeas ya las habíamos visto. De todos los artrópodos, las mariposas suelen ser las favoritas del público humano. Y aquí hay más de 1000 especies de mariposas. No estoy contando las polillas. Como esta arcoíris, que es un helicónino. Los helicóninos tienen estas largas alas delanteras y casi siempre muy coloridas. Pero donde hay un charco o un barro húmedo con materia orgánica, se reúnen las asambleas de mariposas. Aquí mayormente los piéridos, y de estos piéridos la más atractiva es la mantecosa, blanca por adentro y con una coloración amarillita y negra en las alas ventrales.
y más helicónidos. Esta es una concentración principalmente de los helicóninos 1 o yuno. También son muy bonitas las zafiro, los socopas, aquí con algunas alas sangrantes, pálido. Las ciprinas son uno de los piéridos más bonitos, son bastante grandes y suelen concentrarse en grupos monoespecíficos. Los papilónidos son grandes y con colas de golondrina. Aquí tenemos dos especies, hay una o dos héctores que están en medio de un conjunto de hastiados. Y las antenas ramificadas de estos insectos nos permiten comprender que se trata de polillas y no de mariposas. Pero curiosamente, esta Mionia dominula tiene hábitos diurnos. Es polilla, pero la solemos ver de día. La porá, o Morpho apiles, en cambio es solitaria, uno no la ve congregándose en las asambleas, son muy grandes, tienen vuelos ondulantes, posadas exhiben siempre los ocelos, con las alas plegadas, pero luego despliegan las alas y se ve su azul iridiscente. Las mariposas nos muestran algunos de los modelos de supervivencia. Y así encontramos la pororó, un vibridínido que se camufla a la perfección al posarse en los troncos de árbol. Es un espléndido ejemplo de mimetismo. Pero todavía hay otra estrategia interesante, que es la de resultar tóxicas e impalatables, tóxicas o impalatables, característica de muchos helicónidos, y es el caso de esta Itaobi rabona, que tienen también un notable colorido como advertencia. Pero la Itaobi guazú, que en realidad no es un helicónido, sino una ninfálina, ha desarrollado una coloración similar para engañar a los predadores y hacer pensar que es la otra. Y a esto lo llamamos el mimetismo batesiano. Los numerosos arroyos que surcan la selva misionera ofrecen orillas que son usadas por ciertos vertebrados para descansar o cazar. Puede ser que vuelva a aparecer la tortuga. Sí. La tortuga de Geoffroy, que es un congénere de la tortuga lagunera que solemos encontrar en el litoral. Los caimanes, el que está presente aquí habitualmente es el caimán overo o de hocico ancho, y aquí vemos a una hembra que está protegiendo a su cría pequeña. También recorriendo las orillas encontramos al tapicurú, que es un ibis no gregario, puede encontrarse en parejas, habitante exclusivamente de ríos y lagunas fangosas selváticas.
El espacio aéreo vecino a las grandes cascadas misioneras es surcado por formas aerodinámicas adaptadas a la caza en vuelo de los numerosos insectos. Son los vencejos de cascada que se posan en sus paredes rocosas verticales, inalcanzables de este modo para los predadores. Y los invito a observar un vencejo de collar que está entre todos los. Los vencejos hasta nidifican en estas paredes, adaptados a este extrañísimo hábitat incomprensible para nadie más. Al comparar los recuerdos de mi primer viaje a Misiones en 1966, la imagen de la tierra, de las rutas de tierra roja que atravesaban masas selváticas continuas en todo el norte y el noreste de Misiones, contrasta con el mosaico de paisajes antropizados, salpicados apenas simplemente por manchones de verde silvático, en un recorrido similar que hice el año pasado. Y esto naturalmente produce una fuerte nostalgia y una pauta de cómo se va perdiendo el mundo natural. Pero en un análisis racional y realista que debe primar para los conservacionistas, me entusiasman las perspectivas de supervivencia de este gran bloque protegido. Como dijimos antes, el mayor de toda la mata atlántica, con buenas probabilidades de autosustentabilidad ecológica. Naturalmente queda mucho por hacer, enfrentar las amenazas de intrusión, la tala y caza furtivas que aún hoy están vigentes, los atropellamientos de fauna, las presiones de la realidad económica. Todavía falta institucionalizar con garantía de futuro muchas de las reservas privadas, faltan implementar debidamente muchas de las reservas estatales. El manejo, la vigilancia eficaz, la obtención de recursos y mantenimiento de las áreas protegidas son siempre difíciles. Máxime cuando la diversidad de responsables es tal que hace la coordinación difícil. Sin embargo, el panorama actual de una comprensión mucho más difundida de la necesidad de proteger a la selva y la coincidencia de tantas voluntades y aportes para esta conservación puede llenarnos de esperanza hacia un futuro de supervivencia. Muchas gracias. Todavía van a poder llegar a comer. Haciendo una preguntita, la foto del nido del insecto era ahí en Iguazú. Sí, sí. Bueno.